La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Y recibimos con gusto vía telefónica a Antonio Esparza, encargado del área de articulación e incidencia del Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi, con quien hablaremos de esto que ha ocurrido, la denuncia ante la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad ocurridos en Coahuila. Antonio, bienvenido, buenos días, le saluda Diana Torres, me acompañan Marcela Pámanes y Juan Ceballos. Hola, buenos días a todos y a todas. Bien, pues nos gustaría poner sobre la mesa ante nuestro auditorio, primero, los detalles del informe en el que se basó en una investigación y análisis jurídico con el que se sustenta esta denuncia ante la Corte Penal Internacional. ¿Cuáles son los principales hallazgos que les hacen llevar a tomar esta decisión? Pues mire, evidentemente es de todos y todas conocido que durante los años 2009 y durante todo el transcurso hasta el 2016, durante el transcurso de todos estos años, según el comunicado que se mandó a la Corte Penal Internacional, evidencia pues en este comunicado que durante este periodo en especial se estuvo viviendo una serie de atrocidades y una serie de situaciones en donde la población de Coahuila se encontraba en situación muy grave de violencia y con ello una serie de atropellos contra la población, y en donde en esta comunicación que se manda a la Corte Penal Internacional lo que se trata es de evidenciar y de poner en este informe, documentar toda la situación por la que se pasaron durante estos años, ¿no? Entonces, pues la idea de promover esto ante la Corte, pues es precisamente todavía como una con la intencionalidad, pues, de que pueda llegar a tener alguna, pues una situación más favorable, sobre todo para las personas, las familias que han estado padeciendo toda esta serie de situaciones, desde los asesinatos, la tortura y las desapariciones, por supuesto, ¿no? Antonio, en la denuncia destacan, digamos, dos expectativas sobre los resultados. Una tiene que ver precisamente con esto, con resarcir el daño y con ejercer un adecuado proceso judicial para las víctimas y sus familias. Y otro tiene que ver con fincar responsabilidades. Y aquí me llama la atención que el informe demuestra que la situación que se vive en el Estado no fue esporádica, no fue particularmente relacionada con un cártel o con un asunto muy específico de crimen organizado, sino que se pueda tratar de una forma finalmente de operar y de vivir en Coahuila, lo cual puede hacer ver que hay responsabilidades no solo en anteriores administraciones, sino incluso en la presente. ¿Cuáles son las expectativas en términos de fincar responsabilidades? Bueno, pues la idea es que conozca la Corte Penal Internacional en este comunicado toda esta información que sea del conocimiento de la Corte, para que a partir de allí se pueda generar ya en forma pues toda la demanda en sí. Lo que se está tratando de evidenciar, como ya lo decía, pues es toda esta situación gravísima por la que se pasaron durante estos años que precisamente el comunicado informa. Bien. Pero también además las responsabilidades no solo digamos de los criminales que operaban en aquellos años, sino también la responsabilidad propia del gobierno en turno y de las responsabilidades que pueda generarse a partir de la inacción, de la falta de investigación y de una serie de cosas que también se documentan pues por parte del gobierno actual. Yeah. Con esto también lo que se quiere probar es que hay una evidente colusión del Estado
de gente, funcionarios del Estado de aquellos tiempos y también en el presente, bueno, con la idea de que esto demuestre pues que los criminales no estaban actuando por sí solos y evidentemente con una gran facilidad, una gran permisividad para que ellos pudieran estar haciendo todo lo que ya tenemos conocimiento, ¿no? Sí, bien. Permítame darle también la bienvenida vía telefónica a Blanca Martínez, directora del Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, quien nos acompaña también para abordar el tema. Blanca, bienvenida. Buenos días. Le saluda Diana Torres. ¿Blanca? Sí. Sí, Blanca, buenos días. Bienvenida. Sí, buenos días. Abordando estos temas, permítame hacerle una pregunta. En el informe que se presenta ante la Corte Penal Internacional, ¿cuáles son los casos más impactantes? Hemos dado cuenta ya de algunas de las descripciones de los expedientes que se toman. ¿Cuáles dirían ustedes que son los casos que pudieran ser más representativos de la situación que se vivió en Coahuila en estos años? Mira, lo que pasa es que no hacemos, la Federación y la información que se sistematizó no hace selectividad, digamos, de uno en específico, ¿no? Se habla obviamente de la masacre de Allende y podemos hablar incluso de la masacre del Cerezo, también de Piedras Negras, ¿no? Que son algunos de los casos que se abordan ahí. Pero se hizo un análisis de más de 500 casos y de manera particular se analizó con muchísimo más detalle 72 de manera específica con la finalidad de demostrar patrones, modus operandi, perfil de víctimas y perfil de perpetradores, sistematicidad y generalidad en la realización de estos crímenes en todos estos años, como ya mencionaba Antonio. Cuando se presenta este informe y la denuncia ante la Corte Penal Internacional, retomando algunas declaraciones, por ejemplo, de Jimena Reyes, directora para las Américas de la Federación Internacional de Derechos Humanos, se asegura que existió complicidad de las autoridades de Coahuila con los Zetas para cometer crímenes contra la humanidad y que esa es una de las razones y conclusiones que tiene la Federación para presentar esta denuncia. ¿Bajo qué elementos sustentan esta complicidad? Es una acusación muy seria, complicidad de la autoridad de Coahuila con el cártel. Los hechos hablan, ¿no? Es muy difícil que las atrocidades y los crímenes que se han cometido durante todos estos años se pudieran realizar sin la complicidad, ya sea por comisión o por omisión de agentes estatales. Te digo, hay diferente nivel de participación, incluso recientemente acaba de hacerse una sentencia a policías municipales de Monclova por desaparición forzada, que se les dictó sentencia por 45 años por la desaparición de 3 ganaderos. O sea, nosotros no estamos presentando, y la Federación Internacional no está presentando información que no esté sustentada, digamos, ¿no? O sea, habla por el tipo, la realidad habla, digamos, se sistematiza, y por eso es que estamos pidiendo a la Corte Penal Internacional que participe también en la investigación de estos crímenes que estamos denunciando. Lo que se pretende ahorita con esta primera comunicación es que la Corte Penal analice la información y dé su opinión de si hay posibilidad de una participación en términos de investigación de crímenes de lesa humanidad en México, que obviamente no es propio solo de Coahuila y que eso se dice en el informe, ¿no? O sea, desgraciadamente lo que se vivió en Coahuila y en el noreste se vivió y se vive todavía en Coahuila y en el noreste, trascendió la región, y desgraciadamente el país está ahorita ardiendo y en una tragedia humanitaria que nunca habíamos vivido, ¿no? En la descripción de hechos que realizan, ¿ustedes se encuentran entre estos patrones de los que me habla situaciones que puedan estarse dando todavía? Sí, se hace un análisis de casos y eventos el sexenio anterior y el sexenio actual. Lo que pasa es que para poder hablar también de crímenes de lesa humanidad,
una de las características es poder demostrar la continuidad en el tiempo, la sistematicidad y la generalización de estos, ¿no? Y bueno, esto es algo que hemos estado denunciando desde hace mucho tiempo, no es algo que sea nuevo. Lo nuevo es que lo estamos poniendo ante la Corte Penal y que lo está poniendo la Federación Internacional de Derechos Humanos. Pero tanto el Centro Gerardi, nosotros como Fray Juan de Larios y otras organizaciones de derechos humanos en el país, hemos estado haciendo diferentes informes y denuncias por las graves violaciones que se cometen en el país a diferentes instancias internacionales ya desde hace mucho tiempo. Muy bien, ayúdenos a entender los tiempos y las expectativas. ¿Cuáles son los tiempos para que la Corte pueda determinar, dar esta respuesta de la que usted nos habla respecto a primero, si pudiera intervenir en las investigaciones? Y una vez que eso sucediera, ¿qué expectativas se tienen? Es decir, ¿qué podría ocurrir a partir de esa intervención que no ha ocurrido hasta ahora? Mira, la Corte tiene tiempos, también amplios y tiene una cantidad de casos muy, muy grande. Acuérdate que es una Corte internacional, pero en principio nosotros esperamos que no pase de este siguiente semestre para que haya una comunicación directa de la Corte al Estado mexicano y empiece un proceso de análisis de la información para poder hacer una propuesta en términos de investigación de lo que estamos denunciando. Y una de las cosas que pues nosotros esperamos es que la Corte pueda abrir espacio, incluso para que pueda abrirse espacios con presencia internacional para la investigación de crímenes aquí en México. Antonio Esparza, encargado del área de articulación e incidencia del Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi. Le saluda Juan Ceballos con una pregunta. ¿La Corte Penal Internacional tiene atribuciones para poder decir si puede hacerse cargo o no de estos delitos? Y le pregunto porque hemos tenido varios comentarios del auditorio que nos hablan de una Corte Penal Internacional similar a una carabina de Ambrosio, diciendo que no va a pasar absolutamente nada. Armando Guadiana Tijerina presentó ante la Corte Penal Internacional también una denuncia de la que no ha pasado nada. ¿Cuáles son sus expectativas al respecto? Bueno, pues ciertamente la Corte Penal Internacional tiene pues su propio historial de casos. Nosotros sí estamos confiados en que la Corte pueda llevar esta situación hacia donde nosotros necesitamos y ciertamente las atribuciones que tiene la Corte están las posibilidades territorialmente. También este tipo de crímenes son crímenes que la propia Corte atiende. Obviamente pues sí, la historia que ellos tienen pues no ha sido como muy halagüeña en ese sentido, pero nosotros creemos que la información que hemos vertido, que la información que ellos ya tienen en su poder pueda facilitar de algún modo que se conozca a ciencia cierta todo esto que ha estado pasando en Coahuila. Nosotros sí creemos que la Corte por fin puede dar un cambio y que pueda de algún modo conocer de esta situación y que podamos ir avanzando. Esa es la expectativa. Nosotros creemos realmente que la Corte puede realizar acciones en favor de esta situación que estamos viviendo. ¿Pero hay algún antecedente de algún caso en el que la Corte Penal Internacional haya actuado, deslindado responsabilidades y, lo más importante, que se haya generado alguna sanción de tipo penal? Bueno, hay la mayoría de los casos que sabemos que estuvieron en la Corte, son casos en casos que se dieron en África, por ejemplo, ¿no? Claro, tiene también sus bemoles. La situación, digamos, en este caso nosotros tenemos que demostrar, que probar o que tener todas las evidencias en la mano para que pueda tomarse esta determinación. Ciertamente no hay casos en donde podamos nosotros decir, bueno, la Corte ya hizo todo lo que le toca, ¿no?
Pero digamos que esa es la expectativa, esa es la idea, ¿no? No es simplemente nosotros querer evidenciar, lo hemos hecho de mil formas. Pues lo que hoy necesitamos, lo que hoy todas las víctimas necesitan es precisamente esta búsqueda de justicia que no han tenido en nuestro país, ¿no? Buenos días, le saluda Marcela Pámanes y la pregunta es para ambos. ¿Qué sería lo deseable en cuanto a justicia se refiere? La justicia no ha existido, desgraciadamente, en esta grave situación que estamos viviendo. Y la impunidad es lo que ha prevalecido. El problema es que mientras se siga apostando por omitir responsabilidad y no acercar la justicia a las víctimas, el Estado mismo democrático, entre comillas, va debilitándose, como hasta ahorita lo vemos, ¿no? Justicia tiene que ver primeramente con encontrar a los y las desaparecidas. Es parte constitutiva de la justicia. Tiene que ver también con fincar responsabilidades por acción y omisión a agentes estatales y no estatales que son responsables de esta tragedia que estamos viviendo, por las desapariciones, ejecuciones, desplazamiento forzado, tortura y otros crímenes que se han estado cometiendo en nuestro estado y en la región. Uh-huh. Y implica también medidas de no repetición y acceso a la verdad también. Entonces, digamos, ese es el planteamiento que se está haciendo. Nosotros creemos que si no se toman medidas eficaces, en realidad profundas, que lleven a combatir la impunidad, esta tragedia, esta situación aberrante que estamos viviendo va a continuar y se puede perpetuar. Uh-huh. Entonces, mientras no haya justicia, mientras no se tomen medidas en realidad radicales y no de apariencia, estamos destinados a vivir pues un estado eterno de terror y de impunidad. Uh-huh. ¿Cuál es la opinión que ustedes tienen en relación a la postura del gobierno estatal actual en relación al caso de Allende? ¿Tendría que haber habido una manifestación distinta, más allá de la duda de si tienen ustedes como asociaciones pruebas para avalar que se trata de crímenes de lesa humanidad? Bueno, yo creo que no es solo es Allende y es un sinfín de casos. Digo, nosotros presentamos y se analizaron por la Federación Internacional más de 500 casos, en los que hay algunos también que tienen que ver con Allende, pero no solamente. Y una cuestión que es importante también relevar es que por versión también oficial, cuando recién se publicó toda la tragedia y el horror de Allende, se hablaba por cifras oficiales de más de 200 víctimas. Después dijeron que eran 23, ¿no? Hay que entender que Allende no fue solo lo que pasó en la cabecera municipal de Allende y un fin de semana específico. Uh-huh. Allende es una expresión de la violencia y de estos crímenes de lesa humanidad que se dan en tiempo, que están de manera generalizada y que están de manera sistemática, no solo en un fin de semana, sino fue una serie de eventos que se dan no solo en la cabecera municipal de Allende, ni en el municipio de Allende, sino en toda la región norte, y que es parte de una política deliberada, implementada por agentes no estatales, pero también facilitada por agentes estatales. Sí. Entonces, es lo que estamos pidiendo, que se investigue. No estamos diciendo nada que ni siquiera haya reconocido el Estado de Coahuila, fundamentalmente el actual gobierno. Sabemos que hay gente detenida, pero también sabemos que no se está abordando el problema en la dimensión que es, ¿no? Así es. Entonces, para poder en realidad sentar bases de justicia y de paz en nuestro estado, se necesita pues una decisión. Es que no es solo decisión, es de responsabilidad, ¿no? Porque no es un asunto de voluntarismo, es un asunto de ejercicio de la responsabilidad de un gobernante o de un gobierno
para proteger a los ciudadanos y garantizar vigencia de derechos. Así es, pues bueno, sin duda alguna le daremos un seguimiento puntual a la evolución que vaya cobrando esta denuncia que se ha interpuesto y lo haremos junto a ustedes. Muchísimas gracias por su presencia, Blanca Martínez, Antonio Esparza, con nosotros esta mañana. Gracias. Hasta luego. Adiós. Muchísimas gracias, buenos días.